Queremos contemplar tu majestad, queremos admirarte a ti por tu grandeza, Señor. Queremos glorificar tu nombre siempre, que podamos admirar tu gloria, Señor, y podamos glorificarte a ti con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Si pudiéramos definir tu grandeza en un solo nombre, diríamos que tú eres santo, 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 Señor. En el conjunto de todos tus atributos, tus santidades, la fuente, diría yo, en todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Padre eterno, por este tiempo en que estamos en estas circunstancias reunidos de una manera no juntos como debiéramos ser como congregación, pero a la misma vez que esto ha servido para unirnos irónicamente como hermanos, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por lo que nos has permitido hacer hasta ahora y por lo que tú seguirás haciendo, Señor. Estamos aquí en esta tarde, Señor, dispuestos para abrir tu palabra, aprender de la misma, Señor. De este texto que veremos en el día de hoy, donde de los labios del mismo Señor Jesucristo veremos cómo debe ser nuestra dirección, nuestra oración hacia ti, Señor. Las palabras que salen de mi boca, Señor, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Padre, Dios te bendiga, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús oramos. Mis hermanos, bienvenidos una vez más. Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estamos incorporándonos nuevamente en nuestro templo y estamos contentos, estamos felices de poder estar aquí y como hermanos poder manifestarnos ese amor y esa gracia que tú has provisto para cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a continuar con el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 6 y estamos en esa hermosa oración que el Señor enseña a sus discípulos. Ese modelo de oración que el Señor ha dejado para su iglesia. Un modelo de oración que es conocido por todos nosotros. La oración del Señor, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro también. Así que los invito al capítulo 6 del libro de Mateo. Vamos a estar viendo, vamos a leer todos los versículos del 6 hasta el 9, pero nos vamos a dedicar solamente al 6. Libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Así que, mis hermanos, estamos contentos, vuelvo y repito una vez más, de poder estar aquí reunidos, buscando y estudiando tu palabra. La palabra del Señor dice, capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Esta oración es la oración que el Señor dejó a sus discípulos. Una oración que, según vemos en el libro de Lucas, esta oración es a petición de los mismos discípulos.
De acuerdo al contexto del libro de Mateo, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a esta multitud que se encuentra en la montaña cerca de Galilea. Y cuando nosotros vemos esta oración, la oración es algo con lo que estamos familiarizados, tal vez se ha vuelto algo como una costumbre, algo que nosotros ya lo recitamos mecánicamente. Esta oración la aprendimos desde que estábamos niños, la repetimos mientras crecíamos, y aún de adultos nosotros, muchos lo recitamos aún, en vez de orarlo. Esa es una de las, consecuencias de nosotros familiarizarnos tanto con esta oración que lo hacemos de una manera mecánica. La oración consiste en una solicitud de 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones se refieren a Dios, a su reino, a su nombre, a su voluntad. Las segundas 3 peticiones se relacionan con el hombre y con sus necesidades físicas. Sus necesidades físicas, por ejemplo, el pan, nuestras necesidades espirituales, perdón de deudas, que sería perdón de ofensas o pecados, y la necesidad de protección del mal, tanto espirituales como físicos. Pero es sorprendente que esta estructura que se presenta en la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, tiene la misma forma o estructura de los 10 mandamientos, donde los primeros 4 son relacionados con Dios y los otros 6 son relacionados con nuestro prójimo. La oración de Jesús es un modelo perfecto de oración en todos los sentidos. Charles Spurgeon decía que esta exquisita oración es corta, es piadosa y llena de significado. Y como decíamos, esta oración es una oración del Señor Jesucristo dada a sus discípulos. Esta oración en ningún sentido pudiera ser una oración que el Señor estuviera pidiendo personalmente. ¿Por qué? Porque Él no podría pedir que sus pecados fueran perdonados. Jesús no oraría de esta manera. Así que esta es una oración para sus discípulos. Jesús en los versículos anteriores les enseña a sus discípulos cómo no orar. Él ha sido claro, Él ha explicado la razón por la cual no deben orar de una manera hipócrita como lo hacían los escribas y los fariseos con respecto a este tema. El lenguaje vano, repetitivo, pagano de los gentiles que deseaban ser escuchados por sus muchas palabras, por su retórica, con una actitud de autopromoción para ser vistos y aplaudidos, es lo que precisamente el Señor Jesucristo en Mateo 6:5 dice: cuando ores, no ores como los hipócritas, no seas como los hipócritas. Y el versículo 8 del capítulo 6 dice: no os hagáis semejantes a ellos. O sea que en este modelo de oración que el Señor Jesucristo manifiesta ahora, Él nos va a enseñar a nosotros y cada uno de sus discípulos a no orar de la manera equivocada. Él dice en el versículo 9 de Mateo 6: vosotros pues oraréis así. Y este vosotros se refiere a sus discípulos, a su gente, a aquellos que son sus seguidores, los creyentes. Y se asume que todos los creyentes o todos los cristianos deben orar. Es por eso que Él dice: vosotros oraréis así. Debe existir una vida de oración en cada cristiano. Es un indicativo de ser su discípulo. Él dice: vosotros pues oraréis así. Ustedes orarán de esta manera. Y tengan en cuenta que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí: ustedes repitan estas mismas palabras. Ustedes reciten estas palabras. Que pues no está mal hacerlo, pero eso no es lo que el Señor está diciendo. Y de hecho, un manual de los apóstoles del primer siglo, algo que se llama el Didache, fechado alrededor del año 110 después de Cristo, decía que los cristianos deberían repetir esta oración 3 veces al día, precisamente interpretando lo que el libro de Lucas dice en el capítulo 11. Pero
esto es algo que se ha venido estudiando y es algo que la iglesia, al hacer la interpretación correcta, ha visto que lo que el Señor está diciendo aquí es un modelo de oración. Es una forma en la cual nosotros debemos dirigirnos en oración al Señor. La palabra pues, vosotros pues, pues conecta lo que el Señor había venido diciendo anteriormente, el versículo 1 en adelante, hasta el 8, refiriéndose a esas obras piadosas que nosotros hacemos, a esa forma en que damos limosna, dice la Escritura, a otras personas. Después él se dirige al tema de la oración, criticando precisamente la forma incorrecta en que los fariseos y el resto de los judíos, junto con los escribas, estaban llevando a cabo. Entonces él dice ahora, ustedes, por lo tanto, deben orar de esta manera. Y Jesús manifiesta un modelo de oración verdadera, contrarrestando esa oración mecánica y equivocada que tenían los discípulos y que precisamente él había prohibido. Él dice, oraréis así. Nuestra manera natural, nuestra forma de ser, nuestra naturaleza interna siempre nos indica o nos lleva a nosotros a orar de la manera equivocada. Siempre miramos de esa manera incorrecta. Esto nos trae a nosotros una pregunta fundamental en este asunto. Entonces, ¿dónde nosotros debemos comenzar la oración? Porque la oración tiene un punto de inicio. La oración debe comenzar de alguna forma. Eso es algo obvio. Aparentemente esto era algo que no era tan obvio en los discípulos. Porque es precisamente en ese momento que uno de ellos se acerca al Señor y le dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Quizás un punto de comienzo pudiera ser nuestras necesidades. Total, cada uno de nosotros tenemos necesidades. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias y pudiera ser esa una prioridad de nuestro corazón. Quizás pudiéramos comenzar con una confesión de pecados. De igual manera, ese es un llamado para cada uno de nosotros a presentarnos delante del Señor y confesar nuestros pecados. Buscar el perdón de esos pecados. Pero entonces la pregunta sería, ¿comenzamos entonces por nosotros mismos la oración? Jesús les dice, vosotros pues oraréis así, de esta manera, de esta forma. Este es el modelo que yo les estoy dando. Y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con un reconocimiento al Padre. Eso lo vemos claramente. Al único Dios verdadero, y establece también nuestra relación con Él. Manifiesta esa relación que tenemos con el Dios Padre. Y nos incorpora a nosotros de una manera sorprendentemente a su Hijo. Oramos directamente al Padre. La oración manifiesta esa relación. Y en esa relación, obviamente, somos incorporados al Padre. Entonces, al enseñarnos a orar Dios como nuestro Padre, Jesús nos invita a nosotros a una oración que es corporativa. Esto es algo maravilloso que vemos aquí. La palabra nuestro supone que incluso cuando nosotros oramos en secreto, se incluye la intercesión por otros cristianos. Eso lo vemos aquí. Y algo que debemos notar de una manera extraordinaria es que en esta oración que hemos leído, en ningún momento se menciona el pronombre personal yo, mío, mí. Siempre está hablando en relación de otro o en corporación, en grupo. Eso es lo que nos manifiesta así, en esta manera. Aquí no se utiliza de ninguna forma la primera persona del singular. Jesús no le enseñó a los discípulos a orar diciendo, Padre mío, trae a nosotros mi reino, perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Dame mi pan nuestro de cada día. No, él está hablando nuestro. O sea que él se está refiriendo en grupo. Y quizás uno de los mayores problemas en nuestras oraciones
es que comenzamos siempre manifestando nuestras prioridades. Yo esto, yo lo otro. Y eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos de no hacer al comenzar la oración. En esto que nosotros vemos, y es por eso que hemos dicho desde un comienzo y repetidas veces, que en este sermón del monte, el Señor no solamente nos pone a prueba a nosotros, como sus discípulos, en cada una de estas formas que Él ha venido haciéndonos ver desde el comienzo del capítulo 5, sino que ahora nos quiere corregir todo aquello que estamos haciendo mal, pero que debemos hacer mejor. Y aquí hay algo sorprendente también. En todo el Antiguo Testamento, en los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, solo se refiere a Dios como Padre 14 veces. Solamente 14 veces. Y esas veces, este término se usa en referencia a la nación y no se usa en términos de individuos. Nunca encontramos a ninguna persona refiriéndose a Dios como mi Padre. Nosotros no escuchamos a Abraham en ninguna forma diciendo mi Padre, de ninguna manera. Pero cuando Jesús apareció en su ministerio, Él siempre se dirigió a Dios como Padre. En los 4 evangelios del Señor Jesucristo manifiesta esa relación hacia el Dios creador, al Dios Padre como Padre. Él dice mi Padre. Y lo pronuncia, esta expresión, aproximadamente unas 60 veces. Eso es lo maravilloso que vemos de esta palabra. Solo una vez el Señor no se dirigió al Padre como mi Padre. Y si nosotros podemos recordar, esa fue aquella ocasión en que Él estaba en la cruz. Cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pero todo el tiempo el Señor Jesucristo se dirigió al Padre como Padre, mi Padre. Y de la manera que Dios es visto como Padre en el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, no es en una forma paternal de Dios, sino que es visto como el Creador. Deuteronomio 32:6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Aquí está siendo manifiesto. ¿No es Él tu Padre que te creó? En Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos pues deslealmente el uno contra el otro? Así que podemos ver cómo la relación en el Antiguo Testamento de padre se enfoca en aquella forma de Dios como creador. Nadie en la historia del Antiguo Testamento se refiere a Dios como Padre individualmente como lo hizo Jesús. Y de hecho hay un académico muy reconocido que se llama Joaquín Jeremías. Y dice que la forma sorprendente y excepcional que Jesús usa para referirse a Dios como Padre debe ser algo que por primera vez los discípulos lo escucharon en aquella ocasión. Esto era algo nuevo para ellos. Esto era algo excepcional. Los académicos incluso dicen que la palabra Padre del Antiguo Testamento tiene diferencia con la palabra que Jesús utiliza como Padre. Jesús no usa la palabra griega pater para referirse a Padre. Él utiliza la palabra Abba para referirse a Padre. Y Abba es un término de intimidad, un término de confianza. Es un término en el cual manifiesta esa intimidad con el Padre. Por ejemplo, generalmente un hijo llama a su padre, lo puede decir papá o le puede decir padre. Pero cuando estamos en esa confianza, en esa intimidad, por ejemplo, mis hijas me dicen a mí papi. Entonces pudiéramos decir que esta palabra Abba se refiere a una palabra que nos da a nosotros esa confianza para nosotros podernos dirigir al Padre, en esa intimidad, en esa relación. Jesús en el momento de mayor dolor en el Getsemaní se
se dirigió al Padre en este término. Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y desde luego, Jesús, en el sentido único, él era el Hijo de Dios, solamente. Y Dios es su Padre de una manera única. Si había alguien que pudiera dirigirse en este término de Padre o Papi hacia el Dios Todopoderoso, era solamente Jesús. Él lo hacía de esa manera. Pero lo más sorprendente es que Jesús está allí en la montaña enseñándole a sus discípulos que podrían también referirse a Dios de esta manera. ¡Wow! Es algo que solamente Jesús le puede dar a sus discípulos. Es un privilegio para cada uno de sus discípulos dirigirse al Padre en esta intimidad, de esta manera como Jesús mismo lo hace. Y desde luego debemos recordar en este aspecto la misericordiosa adopción de Dios para cada uno de nosotros. Porque antes de venir a Jesús, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo que nos dice la Escritura, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Efesios 2:3. Pero todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, que confían en Jesús, que reconocen que solamente Jesús en la cruz, a través de su muerte y su resurrección, tomando el lugar sustitutivo del pecador, poniendo su fe en Él, es la única manera en que podemos ser hechos sus hijos. Nos convierte en hijos de Dios, es lo que dice la Escritura en Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que Jesús, después de su muerte y su resurrección, Él le dice a María Magdalena en Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, que esta es la primera vez que Jesús llama a sus discípulos hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de que nosotros hemos recibido la justicia de Cristo, después de que Jesús ha castigado nuestros pecados en la cruz, es que nosotros podemos venir delante del Padre como sus hijos. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Porque lo triste es que existe ese universalismo de la paternidad de Jesús y la hermandad en Cristo, la hermandad universal en Cristo. Y esto es algo que tal vez se haya malinterpretado. Nosotros somos prójimos todos. De pronto, en una manera general, pudiéramos decir que sí, Dios es Padre de todos en el sentido de creación. Pero cuando nosotros ponemos a la Escritura en el Nuevo Testamento, la única manera para nosotros ser verdaderamente hijos, como lo acaba de mencionar el Señor Jesucristo, es cuando venimos a Jesús, abrazándolo a Él, en esa fe, reconociendo que nuestro pecado y nuestra culpa fue castigada por Él y Él nos ha entregado su justicia, es que ingresamos de una manera adoptiva a la familia de Dios. De lo contrario, toda aquella persona que no esté en Cristo simplemente es creación de Dios. Y en virtud de nuestra salvación, o nuestra regeneración por Cristo, Dios es nuestro Padre, siendo adoptados a su familia espiritual. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solamente en Jesucristo es que podemos ser adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, dice el versículo 6 de Gálatas 4, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí está la razón. Por Jesucristo, por el Espíritu Santo que ha venido a nosotros, es que nosotros podemos decir a Dios Padre, Papi, Padre, querido papá. Esa es la única manera.
La palabra Padre Nuestro hace referencia a personas creyentes. Vuelvo y repito. Dios envió a su Hijo unigénito con un interés especial de salvación para su pueblo. Para su pueblo. Solamente. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿por qué la Escritura nos ordena a nosotros dirigirnos al Padre en oración, en lugar de hacerlo a Jesús o en lugar de hacerlo al Espíritu? Bueno, la respuesta es porque cuando nosotros nos dirigimos al Padre, de una manera estamos incluyendo a la Trinidad. Nosotros oramos al Padre por los méritos de Cristo Jesús, que nos otorga a nosotros por su muerte y su resurrección. Y oramos por el poder que el Espíritu Santo genera en nosotros a orar al Señor. ¿Qué habremos de pedir como conviene, dice la Biblia? Si no es por el Espíritu Santo que con gemidos indecibles intercede por nosotros. Entonces ahí vemos cómo esta Trinidad se une en esta oración. Cuando oramos, siempre nos dirigimos a Dios como Padre, y esto nos recuerda a nosotros que somos sus hijos. Y lo importante de reconocer cuando oramos nosotros, dirigiéndonos al Padre, pudiéramos hacer una comparación que cuando un hijo está pequeño y ve al Padre, siempre ve al Padre como su héroe. Para él el papá es alguien invencible. Para un hijo pequeño, su padre es lo máximo. Si va a cruzar una calle, él se aferra de su padre. Si está en peligro, él busca la protección de su padre. Si alguien quiere hacerle daño, él busca a su padre que lo defienda. Entonces, en esta misma forma, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Padre, debemos hacerlo en esta misma forma, confiando solo en Él, reconociendo que Él es nuestro Dios Todopoderoso, que nos protege, que nos guarda, que nos sostiene. Y de esa manera manifestamos ese cariño, como si le dijéramos, papi, Padre querido. Así mismo debemos venir delante del Padre Celestial. Entonces, como Dios es nuestro Padre, podemos acercarnos a Él en confianza, pero a la misma vez debemos acudir a Él en reverencia. Bueno, habrá muchos hijos que tienen una demasiada confianza con sus padres, pero siempre uno con su padre, a pesar de que uno pueda tener esa relación de intimidad, de hermano papi, siempre existe ese respeto hacia los padres. Y eso es lo que nos continúa diciendo la Escritura. El Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando vemos esta expresión en los cielos, este término manifiesta la superioridad absoluta de Dios sobre toda la realidad visible, todo lo que nosotros palpamos, toda aquella realidad que nosotros podemos comprender. Dios es el Dios trascendente, que trasciende cualquier cosa, que no está limitado a lo que nosotros estamos limitados. Él no está limitado al tiempo, Él no está limitado a nada que tenga que ver, al espacio, nada. Dios es absolutamente soberano. El salmista dice en el Salmo 115:2, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Cuando la Escritura dice que Dios está en los cielos, quiere decir que todo, absolutamente todo, está sujeto bajo el poder de Dios. Absolutamente todo está bajo su dominio. Y todo lo que hay en Él, en la tierra, se sostiene únicamente por su mano. Que su poder está en todas partes y que todas las cosas funcionan únicamente por su providencia. Y me gusta como la Nueva Versión Internacional menciona o cita el Salmo 97:9, diciendo, porque tú eres el Señor Altísimo,
por encima de toda la tierra, tú estás muy por encima de todos los dioses. Y algo muy importante que tenemos que entender, y que esto siempre es algo que lamentablemente muchas iglesias pasan por alto, es que cuando venimos delante de la presencia de Dios estamos entrando en terreno santo. Estamos entrando en una parte santa, como cuando el Señor se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:5. El Señor le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. De esa manera debemos considerar nosotros cuando venimos delante de la presencia de Dios. Estamos andando en un terreno santo. Estamos andando o estamos al frente de Dios 3 veces santo. Cuando venimos en oración, entonces, debemos hacerlo con reverencia. Porque muchas personas, incluso en la iglesia evangélica, tienden a sentimentalizar esto de Padre Nuestro. Sí, hay una relación íntima para podernos acercar a Él, pero Dios no es exclusivamente personal y cariñoso, porque tenemos que tener en cuenta también su soberanía y su trascendencia y su santidad. Ese es el respeto que tenemos que venir delante de Dios en oración, no como algunas personas vienen demandando, otras vienen decretando, otras vienen declarando, otras vienen atando, vienen haciendo cualquier cantidad de cosas que no se imaginan o no están conscientes delante de quién están. Estamos delante de Dios 3 veces santo. Nuestro Padre está en el cielo. Y aunque Dios está presente en todas partes, porque Él es omnipresente, Él está en el cielo de una manera especial. El cielo es donde se manifiesta la gloria. El cielo es donde se manifiesta su trono. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y Jesús está en el cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que nosotros como cristianos podemos llamar que tenemos a nuestro hermano como nuestro intercesor al lado del Padre. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea que en el cielo es donde reside el trono de Dios. El cielo es la morada eterna de los creyentes también. Allí es donde estaremos y compartiremos una eternidad. Entonces, después de haber conocido que nuestro Señor es nuestro Padre, es nuestro Abba, que tenemos esa comunicación cariñosa, diría yo, íntima con el Señor, Jesús hace un equilibrio perfecto. Y este es, por cierto, el propósito fundamental de la oración. Así como Jesús nos manifiesta a nosotros esa intimidad para dirigirnos al Padre, Él aquí hace un equilibrio. Y Él aquí manifiesta cuál es el propósito final de la oración. Él dice: santificado sea tu nombre. Y esta es una de las primeras, o la primera de las 6 peticiones que se manifiestan en esta oración del Señor, o la oración del Padre Nuestro. Esta petición está marcada no tanto en lo que deba suceder a nuestro favor como cumplimiento de nuestra oración, sino que la meta final es que el nombre del Señor sea glorificado. Ese es el propósito. No tanto el cumplimiento de nuestra petición en la oración, sino que el nombre del Señor sea santificado. Esto quita al hombre como el centro de atención y le da la prioridad solamente a Dios. Y eso es lo que repetimos siempre. Cuando nosotros venimos en oración, tenemos que reconocer primeramente quién es Dios y segundo, quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El hombre, incluso el hombre regenerado, no es el propósito final del universo. Nosotros no somos la meta final en todo.
Desde luego que no. No es el propósito. El propósito final de todo es glorificar a Dios. Es como dice Jonathan Edwards, que el propósito final, por lo que Dios nos creó a nosotros, es su propia gloria. Eso es todo. El propósito final de Dios crearnos a nosotros es para su gloria. Cuando oramos, santificamos su nombre. No solo nos damos cuenta de nuestro lugar en este mundo, sino que Dios es el centro y nosotros no. De esa manera nos damos cuenta nosotros. Cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, no le añadimos santidad, ni le añadimos gloria a Dios. Dios sigue siendo Dios sin importar lo que nosotros digamos o hagamos. Dios sigue siendo Dios. Aun cuando algunas personas rebeldes sigan blasfemando de Él, Dios sigue siendo Dios. No es como nosotros, que si nosotros hacemos algo bueno y nos aplauden, nos reconocen, nosotros nos sentimos que hemos escalado alguna posición en nuestro ego y creemos que somos de pronto más grandecitos. Pero Dios no es así. A Dios no se le aumenta gloria, a Dios no se le aumenta santidad. Santificar el nombre de Dios simplemente significa reconocer que Dios es infinitamente santo. Santificado sea tu nombre. Cuando oramos porque el nombre de Dios sea santificado, no solo oramos para que el nombre de Dios sea dado a conocer en medio de todas las naciones. Desde luego que ese es un propósito y que sea también en nuestros corazones, sino que implícitamente estamos orando para que el nombre de Dios sea santificado. Esto nos ayuda a nosotros para nuestro mismo gozo. Eso produce gozo en un verdadero cristiano. Ese es uno de los, o el eslogan que John Piper dice, que Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. De esa manera nosotros glorificamos a Dios. Ese amor, esa satisfacción, que el nombre del Señor sea glorificado. Santificado sea tu nombre, es lo que el tercer mandamiento de Dios nos dice. El tercer mandamiento de Dios nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, sino que debe ser tratado como sagrado. El nombre de Dios debe ser tratado como sagrado. Y cuando fallamos en honrar a Dios como Dios y usamos su nombre vanamente, como Jesús está criticándolo con estas personas, de una manera descuidada, fallamos en cumplir esta primera petición. Fallamos en cumplirla, porque no estamos dándole el uso correcto al nombre de Dios, no lo estamos santificando. Y los cristianos, por sus palabras, por su comportamiento, por su estilo de vida, no le rinden a Dios el honor que Él merece. Es lamentable. En su comportamiento, en el testimonio que dan, en esa manera de dirigirse incluso a sus demás hermanos, en esa manera competitiva que tienen hacia sus hermanos, en esa manera de criticar y ofender a sus hermanos, no están dándole gloria, la gloria que nuestro Dios merece. No están santificando el nombre que nuestro Señor merece ser santificado. Y no hay algo más común en nuestra cultura que el nombre de Dios es usado en vano. Eso lo vemos en todas partes. Si alguien recibe un regalo hermoso de alguien que no esperaba, lo primero que grita: ¡ay, Dios mío! Si alguien se golpea, ¡uy, Dios mío! Siempre estamos mencionando el nombre de Dios en vano. Y lo hacemos constantemente. Y cuando hablamos aquí, el verbo traducido como santificado es un imperativo. Este imperativo lleva la idea de separación. Este imperativo lleva la idea de pureza. O sea que cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, comunica que no hay otro, absolutamente otro como Él. Dios es único en santidad. Dios es majestuoso, es perfecto, es incomparable con absolutamente nadie. No hay nadie que se pueda poner delante de Dios para que lo comparemos, porque nadie llega a la talla del Dios Todopoderoso. La santidad no es simplemente uno de sus atributos, refleja su naturaleza esencial.
La santidad de Dios representa la naturaleza esencial. La santidad es lo que hace a Dios lo que Él es. La santidad es la perfección de Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que Dios es santo y nosotros no. Y eso es lo que a muchas personas se les olvida cuando vienen en esa comunicación con Dios. Si solo pudiéramos nosotros elegir una palabra para explicar a Dios de las Escrituras y el propósito de su redención para el pueblo, es su santidad. La santidad de Dios. Como cuando Isaías entró al lugar del trono de Dios y escuchó a las serafines gritar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando hablamos acerca de la expresión tu nombre, se refiere a Dios mismo. Y lo curioso de todo esto también es que el nombre de Dios y el nombre de todo el pueblo judío está en relación con lo que la persona es. Cuando una persona está o se nombra, el nombre está relacionado con su carácter. El nombre no era simplemente una palabra unida a una persona, sino que estaba diseñada para expresar algo que relacionaba la naturaleza de esa persona. Los mismos nombres de Dios identifican sus atributos como creador. Por ejemplo, nosotros cuando oramos, nosotros utilizamos la misma palabra. Decimos Señor, Padre o Dios. Pero los hebreos podían decir Elohim. Y esta palabra reconoce a Dios como creador. Elohim es el nombre plural del Dios Trino. O podemos llegar a llamar a Dios como Elión, que es el Dios Altísimo. Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esto manifiesta el Dios soberano, el Dios todopoderoso del universo. O podemos venir al Señor como Yahweh, Jehová, que significa yo soy el que soy. Ese es el eternamente existente. Podemos venir al Señor como el Jehová Jireh, que significa el Señor que proveerá. Podemos decir Jehová Shalom, que es el Señor de nuestra paz. O sea que el nombre de Dios, santificado es el nombre de Dios, manifiesta cada uno de sus atributos. Y el nombre de Dios también representa su naturaleza, su personalidad, su carácter. Y esto lo vemos cuando en el capítulo 34 del libro de Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para que Dios le diera por segunda vez las tablas de la ley de Dios, Moisés dice, Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea que Moisés, en esta oración está manifestando los atributos de Dios. Entonces ya nosotros podemos ver lo que esta oración del Señor Jesucristo manifiesta. Entonces, para concluir, esta primera petición que vemos en este versículo 9 del capítulo 6 y que apenas es el inicio de lo que esta oración contiene, manifiesta el deseo de un corazón regenerado de ver a Dios verdaderamente honrado, ver verdaderamente a Dios glorificado, manifestar la santidad de Dios en medio de un pueblo malvado, en medio de un pueblo pecaminoso. Anteriormente nosotros vimos cómo la oración de los fariseos y los escribas estaba motivada por la autoglorificación. Aquí Jesús nos dice a nosotros que incluso en el contenido de nuestras oraciones, el motivo principal de ellas debe ser la exaltación de Dios. La exaltación de Dios debe ser el motivo principal en nuestras oraciones. Lo que dice 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
Y cuando nosotros vemos este modelo de oración que el Señor nos está dando a conocer a nosotros y que debemos seguir, es un modelo, es una forma en que debemos orar nosotros. Él fue el que nos da personalmente este ejemplo. Él dice en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. La gloria del Padre es siempre y fue el motivo principal de Jesús en todo lo que hacía. Entonces, la prioridad de cada cristiano, la prioridad de nosotros como hermanos, es asegurarnos de que la forma en que hablamos de Dios sea una forma de respeto, sea una forma de temor, sea una forma de adoración y reverencia hacia Él, Dios tres veces santo. Eso es lo que nos enseña este primer petición en la oración modelo del Señor Jesucristo o la oración del Padre nuestro. Así que mis hermanos, que este sea el comienzo de una mejor oración que llevemos a cabo cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra comunicación privada delante de nuestro Señor. Amén. Oramos entonces. Gracias, Padre, te doy por este momento en que estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque estamos reunidos aquí como hermanos delante de ese Padre que es nuestro. Ese Padre que es todopoderoso. Ese Padre que en su misericordia y bondad envió a su Hijo a este mundo para que el mundo no se perdiera, sino que todos los que creen en tu Hijo, en Jesús, puedan tener vida eterna. Esa vida eterna que también nos dará el gozo de poder estar en tu presencia en el cielo, en ese lugar donde tu trono está, el lugar donde tú habitas, el lugar desde donde gobiernas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros de poder venir delante de ti en oración, Señor. Queremos santificar tu nombre. Queremos manifestar tu gloria donde quiera que vayamos, donde quiera que hablemos, donde quiera que actuemos. Que nuestros pasos cada día nos guíen más a ti, Señor. Que nuestro corazón arda de pasión por ti y que siempre tener en cuenta que es solamente tu favor y tu bondad la que hace posible que podamos estar siguiéndote, sirviéndote y caminando en ese propósito de parecernos cada día más a Cristo, Señor. Padre nuestro, pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que nos fortalezcas, que avives nuestra oración, nuestra comunicación delante de ti, Señor, y que podamos hacerlo de la forma que el Señor Jesucristo, tu Hijo, nos ha manifestado correctamente cómo es que debemos hacerlo, Señor. Tú eres principal en la oración, no nosotros. Que tu nombre sea siempre exaltado, tu gloria manifiesta, Señor, tu honra hecha evidente delante